¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo esa simple decisión de, no sé, qué café comprar por la mañana o dónde buscar trabajo, cómo se conecta con esos grandes titulares sobre inflación, tipos de interés o comercio internacional que vemos en las noticias? ¿Cómo funciona realmente todo eso? Pues es una pregunta clave, ¿eh? Porque esas conexiones, aunque no lo parezca, existen y son, bueno, constantes. Precisamente hoy vamos a intentar explorar un poco esos mecanismos, los mecanismos esenciales de la economía. Ah, bien. Nos basaremos en varias fuentes que analizan desde, pues, cómo se fijan los precios en un mercado hasta cómo las políticas de los bancos centrales intentan, digamos, dirigir la economía, pasando por las decisiones que tomamos todos, ¿no? Consumidores y empresas. Entendido. El objetivo entonces es como desentrañar un poco esas conexiones, ¿verdad? Ofrecer una visión un poco más clara de cómo interactúan cosas como la oferta, la demanda, los costes, nuestras preferencias y, claro, las decisiones del gobierno. Todo eso que da forma a la economía que vivimos. Exacto. Se trata de entender las fuerzas clave que mueven los hilos, por decirlo así. Vale. ¿Y por dónde empezamos? Pues yo creo que un buen punto de partida es el corazón de todo esto, el mercado. Ese juego constante entre la oferta y la demanda. Suena como lo más básico de economía, ¿no? Oferta y demanda. Pero ¿de verdad explica tanto? Es que a veces parece que los precios los pone alguien, bueno, a dedo. Bueno, en muchos casos sí lo explica, aunque, claro, no siempre es perfecto, ¿eh? La demanda, a ver, es básicamente cuánta gente quiere comprar algo y a qué precios está dispuesta a hacerlo. Ajá. Y aquí entra la famosa ley de la demanda. Si algo se vuelve más barato, pues generalmente la gente quiere comprar más. Piensa en las rebajas, es el ejemplo típico. Claro, claro. Las rebajas. Ahí se ve clarísimo. Pero no solo influye el precio, ¿verdad? O sea, si de repente me suben el sueldo, pues igual me compro ese café más caro más a menudo, aunque no esté de rebajas. Por supuesto. La renta, el dinero que tenemos, es clave. También los precios de otras cosas. Por ejemplo, si el billete de tren se pone por las nubes, pues quizá más gente se plantee usar el autobús, que sería un bien sustitutivo. Ya. Y claro, luego están nuestros gustos, las modas, las expectativas. Si algo se pone de moda, pues su demanda sube aunque el precio sea el mismo. Vale, vale. Eso por el lado de los que compramos. ¿Y los que venden? Esa es la oferta, supongo. Correcto. La oferta es la cantidad de un bien o servicio que los productores, las empresas, están dispuestos a vender a diferentes precios. Y aquí, bueno, la lógica suele ser la inversa que la de la demanda. Ah, sí. ¿Cómo? Pues que a mayor precio, más interesante es para ellos producir y vender más cantidad. Les compensa más. Es la ley de la oferta. Tiene sentido, claro. Si te pagan más por lo que haces, pues intentas hacer más. Pero, ¿qué les frena o les impulsa además del precio de venta? Pues mira, principalmente los costes de producción. Es fundamental. Si sube la luz o las materias primas, producir es más caro y quizá ofrezcan menos cantidad al mismo precio que antes. Entiendo. La tecnología también es crucial. Una mejora que permita producir más barato, pues puede aumentar la oferta. Y como nosotros, sus expectativas sobre el futuro también cuentan mucho, ¿eh? Si creen que van a vender más caro mañana, igual hoy producen menos. O al revés. Vale, entonces, tenemos a compradores queriendo precios bajos y a vendedores queriendo precios altos. ¿Cómo, cómo se resuelve ese tira y afloja constante? Pues ahí, justo ahí, surge el concepto de equilibrio de mercado. Es como ese punto mágico, donde la cantidad que se quiere comprar Ajá. coincide exactamente con la cantidad que se quiere vender, a un determinado precio. Es el precio que, digamos, vacía el mercado. No sobra ni falta producto. ¿Y si el precio no está justo en ese punto? Por ejemplo, no sé, entradas para un concierto superpopular, que salen a un precio oficial bajo. Ajá, buen ejemplo. Ahí lo que pasa es que se produce un exceso de demanda, o sea, escasez. Muchísima gente quiere entradas a ese precio tan bajo, pero hay muy pocas. Y empieza la reventa. Exacto. Eso incentiva la reventa a precios mucho más altos. ¿Ves? El mercado, aunque sea negro, busca ese equilibrio donde alguien está dispuesto a pagar más. Y al revés, si una tienda pone algo carísimo y no lo vende nadie. Pues tiene un exceso de oferta, un excedente. El producto se acumula en la estantería. La reacción natural de la tienda es bajar el precio para darle salida, ¿no? Para venderlo. Y así, otra vez, se acerca al equilibrio.
El mercado, de forma más o menos automática, tiende a buscar ese punto. Pero antes has dicho que no siempre es perfecto. A veces parece que una sola empresa, o unas pocas, deciden el precio de algo. Cierto, cierto. No todos los mercados son iguales, ni mucho menos. Depende muchísimo de cuánta competencia haya. A ver, en un mercado con miles de agricultores vendiendo patatas, que son casi todas iguales, ¿Mm? pues ningún agricultor individual puede poner el precio que le dé la gana. Tiene que aceptar el precio del mercado. Eso es competencia perfecta. Ya. Pero si solo hay una empresa que te suministra el agua en tu ciudad, pues tiene muchísimo poder para fijar el precio. Eso es un monopolio. Y la mayoría de los mercados reales están en algún punto intermedio, como los oligopolios, con pocas empresas grandes, o la competencia monopolística, con muchas empresas pero con productos algo diferentes, como los restaurantes. Entiendo. ¿Y esta idea de cuánto reaccionamos a los cambios de precio? ¿Hay alguna forma de medir eso? Parece importante, ¿no? Para las empresas, para el gobierno. Importantísimo. Se mide con la elasticidad. Concretamente, la elasticidad precio de la demanda es la más usada. Nos dice básicamente si somos muy sensibles o poco sensibles a los cambios en el precio de un bien. ¿Puedes poner un ejemplo así, claro? Sí, mira, piensa en la gasolina. Aunque suba bastante de precio, mucha gente necesita el coche sí o sí para ir a trabajar, al menos a corto plazo, y no reduce drásticamente su consumo. Es verdad. Decimos que su demanda es inelástica, o sea, poco sensible al precio. En cambio, si sube muchísimo el precio de una marca concreta de refresco, Pues te cambias a otra, o agua. exacto, es fácil cambiar. Hay muchos sustitutos. Ahí la demanda es elástica, muy sensible al precio. Ah, claro. Ahora lo veo. Y eso tiene unas implicaciones enormes. Por ejemplo, para los impuestos que comentabas antes. Exactamente. Los gobiernos lo saben muy bien. Suelen poner impuestos más altos a bienes con demanda inelástica, como el tabaco o el alcohol. ¿Por qué? Porque saben que aunque suba el precio por el impuesto, la gente no va a dejar de comprar tanto, y así recaudarán más. Claro. Si pusieran un impuesto muy alto a un bien superelástico, la gente simplemente dejaría de comprarlo y la recaudación sería bajísima. Entender la elasticidad es clave para muchas decisiones empresariales y, desde luego, políticas. Vale. Hemos visto la danza del mercado, la oferta, la demanda, la elasticidad. Pero, ¿qué pasa a puertas adentro de la empresa? ¿Cómo deciden cuánto producir y a qué coste? Eso también es fundamental. Desde luego, ahí nos metemos en el mundo de la producción y los costes. Simplificando mucho, toda empresa necesita ingredientes para producir. Necesita trabajadores, mano de obra, maquinaria, capital, materias primas. Ajá. La relación técnica entre cuántos de esos ingredientes usa y cuánto producto final obtiene se llama función de producción. Y supongo que esos ingredientes cuestan dinero, claro. Claro, ahí está el tema de los costes. Y aquí es muy útil distinguir, sobre todo a corto plazo, entre dos tipos principales de costes. Por un lado, los costes fijos. Fijos. Sí, fijos porque la empresa los tiene que pagar, produzca mucho, poco o nada. El ejemplo típico es el alquiler de la fábrica o de la oficina. Da igual cuánto vendas, el alquiler lo pagas igual. Vale. Y por otro lado, los costes variables, que estos sí dependen directamente de cuánto produces. Cuantos más coches fabricas, más acero, más plástico, más energía necesitas. Esos son variables. Entiendo. Alquilar, fijo, harina para una panadería, variable. ¿Y por qué es útil separarlos así? Pues porque ayuda muchísimo a tomar decisiones. Imagina que tienes un restaurante casi vacío una noche de martes. El alquiler, los sueldos fijos, todo eso ya lo tienes que pagar igualmente. Ya. Si entra un cliente más, ¿cuál es el coste adicional de servirle esa cena? Pues básicamente el coste de los ingredientes, un poco de luz, o sea, solo el coste variable. Claro, lo demás ya estaba ahí. Exacto. Si el precio que paga ese cliente cubre al menos ese coste variable adicional, aunque no cubra toda la parte proporcional del alquiler, puede que te interese atenderle, porque al menos reduces la pérdida de esa noche. Por eso es tan importante mirar el coste de la última unidad producida o vendida. Eso se llama coste marginal. Tiene lógica, sí. Cubrir al menos lo que te cuesta de más de esa venta. Y supongo que no siempre por meter más gente en la cocina salen más platos, ¿no? Llega un punto... Efectivamente, esa es la famosa ley de los rendimientos marginales decrecientes. Si tienes una cocina, que es tu capital fijo, y vas metiendo más y más cocineros, que es el trabajo variable,
Ajá. Al principio, cada cocinero nuevo añade muchos platos a la producción total, pero llega un punto en que se empiezan a estorbar, hay cola para usar el horno y cada cocinero adicional aporta menos platos extra que el anterior. El rendimiento marginal baja. Muy gráfico, sí. Vale, hemos visto la empresa. Volvamos ahora al otro lado. Nosotros, los consumidores. Ya hemos hablado de la demanda, pero ¿cómo decidimos exactamente en qué gastar nuestro dinero? Porque no siempre compramos solo lo más barato, ¿sabes? Hay más cosas. Totalmente. Aquí entra lo que llamamos la teoría del consumidor, que básicamente intenta explicar cómo intentamos conseguir la mayor satisfacción posible o utilidad, como dicen los economistas, con el dinero que tenemos. Optimizar nuestro presupuesto, digamos. Exacto. Tenemos un presupuesto limitado, eso es la primera pata. La restricción presupuestaria, con X euros de renta y unos precios dados para cada cosa, solo podemos permitirnos ciertas combinaciones de bienes. Nuestra lista de la compra tiene un tope, claro. Eso es. Y por otro lado, la segunda pata, tenemos nuestras preferencias, lo que nos gusta más, lo que nos gusta menos, lo que necesitamos. Ujú. Lo que intentamos hacer, seamos conscientes o no, es elegir la combinación de bienes, la cesta de la compra, que nos da más satisfacción, más utilidad, pero sin pasarnos de nuestro presupuesto. Buscamos el punto óptimo. Y aquí también hay una idea parecida a la de los rendimientos decrecientes, ¿verdad? Como que la primera porción de pizza te sabe a gloria, pero la quinta ya no tanto. Justo, justo. Es la ley de la utilidad marginal decreciente. A medida que consumimos más y más unidades de lo mismo, la satisfacción adicional que nos da cada nueva unidad suele ser menor. Ya. Esto explica por qué normalmente no nos gastamos todo nuestro dinero en una sola cosa, aunque nos encante. Buscamos variedad. Intentamos equilibrar de forma intuitiva la satisfacción que nos da el último euro gastado en pizza con la que nos da el último euro gastado en, no sé, ir al cine o en un refresco. Fascinante cómo intentamos optimizar casi sin darnos cuenta, ¿eh? Vale, ahora hemos visto cómo las piezas pequeñas, los mercados, las empresas, nosotros como consumidores, cómo encaja todo esto en la gran economía, la de un país entero. Ahí es donde damos el salto a la macroeconomía. En lugar de mirar un árbol o una empresa, miramos el bosque entero, la economía en su conjunto. Y el indicador más famoso, el que sale siempre en las noticias, es el Producto Interior Bruto, el PIB. El famoso PIB, que oímos mencionar constantemente. ¿Pero qué mide exactamente? O sea, ¿qué es? Pues, de forma sencilla, es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen dentro de las fronteras de un país en un periodo determinado, normalmente un año. Todo, todo. Coches, cortes de pelo, software. Todo. Coches, servicios de consultoría, tomates, software, el valor de todo eso sumado. Es una medida del tamaño de la actividad económica de un país. Y se habla de PIB nominal y PIB real. Sí, es importante. El PIB nominal usa los precios de cada año, así que puede subir solo porque los precios suben, inflación. El PIB real se calcula usando los precios de un año base fijo, así que quita ese efecto de la inflación y nos dice si realmente se ha producido más cantidad de cosas. El crecimiento económico del que se habla suele ser la variación del PIB real. Vale. Y ese crecimiento del PIB, pues se asocia normalmente con más empleo, más bienestar, aunque con matices, ¿no? Generalmente sí, hay una correlación fuerte, pero no es una medida perfecta del bienestar, claro. Se pueden producir más cosas, pero contaminando más o con más desigualdad. Pero sí, junto al crecimiento, los otros grandes objetivos macroeconómicos suelen ser mantener la inflación bajo control y el desempleo lo más bajo posible. Y para intentar manejar estas grandes variables, ahí es donde entran en juego los bancos centrales y los gobiernos con sus políticas, ¿verdad? Hablemos primero de los bancos centrales, como el Banco Central Europeo para nosotros. ¿Qué hacen exactamente con la política monetaria? A ver, su principal misión, hoy en día para la mayoría, es mantener la estabilidad de precios, o sea, una inflación baja, estable y predecible, normalmente alrededor del 2%. ¿Y cómo lo hacen? Pues gestionan la cantidad de dinero que circula en la economía y sobre todo influyen en el coste de pedir prestado ese dinero, es decir, en los tipos de interés.
¿Y cómo influyen en los tipos de interés que luego nos aplican los bancos a nosotros o a las empresas? ¿Tienen una varita mágica? No exactamente una varita mágica, pero casi. Su herramienta principal, la más habitual, son las operaciones de mercado abierto. Suena complicado. Bueno, simplificando mucho. El Banco Central compra o vende activos financieros, normalmente deuda pública, a los bancos comerciales. Si les compra activos, ¿qué les da a cambio? Dinero. Les inyecta liquidez. Ah, Y si los bancos tienen más liquidez, más dinero disponible, pues tienden a prestarlo más barato. Los tipos de interés tienden a bajar. Si al revés, el Banco Central les vende activos, les retira dinero, les drena liquidez. Y los tipos tienden a subir. es como si controlaran el grifo del dinero para los bancos. Algo así, sí. Y usan ese control para influir en la economía. Si la economía está floja, hay mucho paro, pues pueden aplicar una política monetaria expansiva. Bajar los tipos. Exacto. Bajan los tipos de interés oficiales, inyectan liquidez, para que pedir prestado sea más barato. La idea es animar a las empresas a invertir más y a las familias a consumir más. Es como pisar el acelerador de la economía. ¿Y si hay demasiada inflación, si los precios se disparan? Entonces hacen lo contrario, una política monetaria restrictiva. Suben los tipos de interés, quizá drenan liquidez, para encarecer el crédito, frenar el gasto y la inversión, y así enfriar un poco la economía y controlar esa subida de precios. Sería como pisar el freno. Entiendo. Acelerador y freno. El gran reto, claro, es encontrar el punto justo y actuar en el momento adecuado, porque estas políticas tardan meses en hacer efecto en la economía real, y siempre hay riesgos de pasarse o quedarse corto. Vale. Política monetaria entendida. Pero además de lo que pasa dentro de un país, también estamos súper conectados con el resto del mundo a través del comercio, ¿no? Fundamental, hoy en día. Exportamos, o sea, vendemos nuestros productos y servicios fuera, e importamos, compramos cosas de fuera. Ajá. Esto nos permite especializarnos en aquello en lo que somos buenos produciendo y a la vez obtener productos de otros países que quizá aquí no podríamos producir o nos saldrían muchísimo más caros. El equilibrio entre lo que vendemos fuera y lo que compramos de fuera es la balanza comercial. ¿Y el tipo de cambio? Eso que vemos fluctuar el euro contra el dólar, por ejemplo, ¿qué papel juega? Pues es simplemente el precio de una moneda en términos de otra. ¿Cuántos dólares necesito para comprar un euro? Ese precio fluctúa constantemente en el mercado de divisas, el Forex, según la oferta y la demanda de cada moneda. ¿Y qué mueve esa oferta y demanda? Pues muchísimas cosas. El propio comercio internacional, las inversiones entre países, los tipos de interés de cada banco central, las expectativas. Y claro, el tipo de cambio afecta muchísimo a nuestra economía. Si el euro se fortalece mucho, nuestras exportaciones se vuelven más caras para los extranjeros y las importaciones más baratas para nosotros. Ya veo. Y los gobiernos también, bueno, meten mano aquí, ¿no? Con aranceles y esas cosas. Sí, sí, claro. Eso entra dentro de la política comercial. Pueden poner impuestos a las importaciones, los aranceles, o poner límites a la cantidad que se puede importar, las cuotas. Normalmente se hace para proteger alguna industria nacional de la competencia extranjera. ¿Y eso es bueno o malo? Pues tiene sus pros y sus contras. Protege empleos en ese sector nacional, pero normalmente encarece esos productos para todos los consumidores del país y puede provocar represalias de otros países. Es un tema complejo. Y además de la política comercial, los gobiernos también intervienen a veces en los mercados internos de otras formas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, estableciendo controles de precios. A veces fijan precios máximos para bienes que consideran de primera necesidad, como ciertas medicinas o, en algunos sitios, los alquileres. Suena bien para que no se disparen. Puede sonar bien, pero si ese precio máximo está por debajo del precio que equilibraría el mercado de forma natural, La gente querrá comprar mucho a ese precio bajo. pero las empresas querrán vender menos porque no les compensa. Resultado, escasez. Faltan pisos en alquiler o falta ese producto. Y a veces surgen mercados negros. Complicado. Y también precios mínimos se usan. Sí, sobre todo se han usado en agricultura para intentar garantizar una renta mínima a los agricultores. Pero pasa lo contrario. Si el precio mínimo está por encima del precio de equilibrio, Los agricultores producen mucho porque les pagan bien. pero los consumidores compran menos porque es más caro. Resultado, excedente, sobra producto. Y a veces el gobierno tiene que comprar ese sobrante, lo que cuesta dinero público.
Estas intervenciones pues buscan un objetivo social, pero suelen tener efectos secundarios no deseados en el funcionamiento del mercado. Entendido. Y ya para ir terminando, una cosa que nos afecta a todos, los impuestos indirectos, como el IVA. Cuando pagamos el IVA de algo, ¿quién lo está pagando realmente? ¿Nosotros como consumidores o la empresa que nos lo vende? Muy buena pregunta. Porque una cosa es quién ingresa el dinero en Hacienda, la empresa, y otra quién soporta realmente la carga económica de ese impuesto. Ah, no es lo mismo. No necesariamente. Y aquí vuelve a entrar en juego nuestra amiga la elasticidad. Otra vez la elasticidad. Es que es clave. Mira, si la demanda de un producto es muy inelástica, o sea, que lo compramos casi sí o sí aunque suba el precio, como la gasolina o el tabaco, Ajá. la empresa podrá subir el precio de venta casi en la misma cantidad que el impuesto y nosotros lo pagaremos. La carga recae sobre todo en el consumidor. Ya. Pero si la demanda es muy elástica, si dejamos de comprar fácilmente si sube el precio, la empresa no podrá repercutir todo el impuesto en el precio final porque perdería muchos clientes. Entonces tendrá que absorber ella gran parte del impuesto, reduciendo su margen de beneficio. La carga se reparte entre consumidor y productor, según quien sea menos flexible, quien tenga la curva de oferta o demanda más inelástica. Vaya. Pues sí que está todo conectado, ¿eh? Hemos ido desde ese café mañanero, una decisión micro, hasta cómo un banco central intenta controlar la inflación con los tipos de interés, una cosa macro, pasando por cómo una empresa calcula sus costes, nuestras propias elecciones de compra según la utilidad y el presupuesto, y cómo nos relacionamos con el resto del mundo a través del comercio y los tipos de cambio. Esa es la idea central, sí. Las decisiones microeconómicas de millones y millones de personas y empresas se agregan, se suman y dan forma a las grandes cifras macroeconómicas que vemos en las noticias, el PIB, la inflación, el paro. Y, a su vez, las grandes políticas macroeconómicas, como las del Banco Central o los impuestos del gobierno, influyen en el entorno en el que tomamos nuestras decisiones micro. Entender estas conexiones, aunque sea a nivel básico como lo hemos hecho hoy, la verdad es que sí que da herramientas para interpretar mejor las noticias económicas, ¿no? Y los debates sobre qué políticas son mejores o peores. Totalmente. Te permite tener una mirada un poco más crítica, entender los mecanismos que hay detrás de los titulares. Sin duda. Y me dejas pensando, con todo lo que está cambiando en el mundo, ¿no? Los retos enormes como el cambio climático, la inteligencia artificial que avanza rapidísimo, las desigualdades crecientes, ¿serán suficientes estas herramientas y teorías económicas tradicionales que hemos repasado hoy? ¿O necesitan, evolucionar drásticamente para poder guiarnos en este nuevo escenario tan complejo? Esa es, yo creo, la gran pregunta para los economistas y para toda la sociedad ahora mismo. Es muy probable que necesitemos adaptar nuestros modelos y nuestras herramientas. Quizá tengamos que empezar a medir el progreso de forma distinta, más allá del PIB, incluyendo de verdad el impacto ambiental o el bienestar social. O quizá necesitemos desarrollar nuevas herramientas de política monetaria o fiscal para un mundo cada vez más digital y globalizado, donde el dinero y las empresas se mueven con una facilidad increíble. Claro. La economía no es un dogma grabado en piedra, ¿sabes? Debe ser una ciencia social viva que se adapte a los desafíos cambiantes. Y esa conversación sobre cómo adaptarla, créeme, está muy, muy viva ahora mismo en el mundo académico y político. Es un debate fundamental para nuestro futuro.